¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. En estos momentos pareciera que estamos en lo que algunos denominan la tormenta perfecta para el mercado del cobre y en especial para Codelco. Bajo precio, bajas leyes, está caro producir cobre porque cuesta más extraerlo, porque además la energía está más cara. En fin, hay conflictos laborales justamente en la coprífera estatal. El 20% de la pequeña minería ha debido cerrar las faenas porque producir sale más caro que lo que se está pagando hoy día. El viernes el cobre cerró en $2,37 la libra. El sueldo de Chile, el frágil sueldo de Chile, la situación de la coprífera del Estado, la situación del cobre en general, es parte de esta discusión abierta que comenzamos desde ya. Nota y nuestro entrevistado. Codelco reconoció que producto del boom minero la subcontratación aumentó de manera creciente. La empresa en cifras posee 37.357 trabajadores externalizados a junio de este año. 2.000 cumplen funciones asociadas al giro de la empresa, mientras que 19.000 pertenecen a la planta de la minera estatal. La baja del precio internacional del cobre tiene efectos directos en la economía. El déficit fiscal aumentará de un 1,9 a un 3% del Producto Interno Bruto. El gobierno tendría que decidir qué hacer, una racionalización del gasto o utilizar los ahorros de los que posee en el exterior. Pero más allá de las cifras, se han registrado una serie de movilizaciones en distintas divisiones mineras del país. Lo que comenzó en la división de El Salvador se ha ido extendiendo a otras zonas del país. La cifra negra tiene relación con la muerte de un trabajador, el empleado externo Nelson Quichillao. El conflicto ha tomado niveles nunca antes vistos de agresividad y disturbios, a pesar de que la cantidad de trabajadores que han participado es de alrededor del 1 al 1,5% del total de trabajadores. Así lo señaló el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro. Los movilizados piden a la coprífera estatal revisar el acuerdo marco de 2013. Ante ese escenario, Pizarro es enfático en señalar en que no está dispuesto a emprender una negociación paralela como ocurrió hace 2 años. En dicha oportunidad, las empresas contratistas y sus trabajadores llegaron a un acuerdo, que luego fue reforzado por una segunda negociación directa entre estos y la coprífera, que implicó además beneficios sociales. Hoy las condiciones son otras y el gobierno, a través de su vocero, ha criticado el carácter violento que ha adquirido el conflicto, por muy legítimas que sean las aspiraciones, y a su vez convocó al presidente ejecutivo de la cuprera, Nelson Pizarro, a una reunión con el Ministerio del Interior, pero nada indica que se hayan acercado posiciones. Sobre el sueldo de Chile, su precio, el impacto económico y las movilizaciones, conversamos en esta discusión abierta. Discusión abierta y, por supuesto, para entender primero esta situación, estamos junto al ex ministro de Minería y rector de la Universidad Central, don Santiago González. Santiago, bienvenido. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Se pudrió la minería en Chile por el precio, por la situación de las subcontrataciones, pero por otra parte vemos a privados que están comprando minas. ¿Qué es lo que pasó? ¿O esto es un ciclo y lo estamos pasando mal en este momento? Yo diría que esta es una situación compleja que estamos enfrentando en este momento, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, justamente por la baja que ha sufrido el precio del cobre en los últimos años, después de un periodo de prácticamente 10 años donde el precio del cobre se mantuvo en torno a los $3. Pero ese no es solamente el único problema. El problema es que durante ese periodo de 10 años donde el precio del cobre superó los $3, los costos de producción en general a nivel mundial y particularmente en Chile tuvieron un aumento significativo. Eso hace, ¿no es cierto?, que el margen de contribución de las empresas mineras y especialmente de Codelco esté sufriendo en este momento una restricción importante. Y eso, sin lugar a duda, que afecta la economía de nuestro país. En los años 2008, 2007, la minería en general generaba excedentes al país entre 10 y 12 mil millones de dólares. Y de eso Codelco era prácticamente la mitad. Hoy día vemos que esas cantidades se han disminuido en torno, en el caso de Codelco, probablemente este año, a 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, el impacto en la economía de nuestro país es grande. Ahora, estamos viendo que Codelco, en un momento estuvieron a punto de cerrar El Salvador. Ahora decía su gerente general que habían llegado a números azules, que no era necesario. Pero estamos viendo conflictos laborales, estamos viendo una planta externa tremenda, los subcontratados. Entonces, ¿cuál es el futuro de Codelco? Y si en estos momentos está en una situación
te diría grave, muy grave, menos grave, ¿cómo se podría definir en términos médicos? A ver, yo diría que el futuro de Codelco es un gran futuro. Codelco es la principal empresa productora de cobre del mundo y la principal empresa de Chile. Por lo tanto, a todo el mundo, ¿no es cierto?, le interesa que a Codelco le vaya bien. El tema es que administrar una empresa como Codelco es extremadamente compleja, porque el precio del producto que vende Codelco, que es el cobre, es un precio internacional, que no lo fija el productor, lo fija el mercado. Por lo tanto, la principal preocupación de Codelco tiene que ser cómo disminuye sus costos para, ¿no es cierto?, poder manejar márgenes más atractivos. Y ahí entra el tema de la gestión, el tema de mejorar la productividad, la situación de los yacimientos de reposición, que están prácticamente, yo diría, hace 10 años, ¿no es cierto?, en etapa de proyecto, de implementación, de construcción, algunos más avanzados, otros más retrasados. Porque si ese plan, ¿no es cierto?, de renovación de los grandes yacimientos de Codelco no se apresura, el problema es que las leyes de los yacimientos disminuyen y los costos aumentan de mayor forma, por lo tanto el margen se disminuye aún más. El desafío de Codelco hoy día es tratar de producir a los menores costos posibles y acelerar al máximo sus yacimientos de reposición. ¿Cómo van a disminuir los costos cuando el valor promedio de un trabajador en Codelco, esto es un promedio, es de $3.000 mensuales, y si yo subcontrato, o Codelco subcontrata en realidad, es de cerca de 1.500. Entonces hay una presión para incorporar trabajadores a Codelco y hay una presión económica que es para bajar los costos. ¿Cómo se llega a ese equilibrio? Ese es un problema histórico de Codelco. ¿Decisión política o económica? Yo diría que es una decisión de gestión de la compañía. Codelco, el tema de los subcontratistas de Codelco no es un tema nuevo, es un tema que yo diría que tiene más de 20 años en la compañía. No nos olvidemos que el precio del cobre en la década de los 80 y a principios de los 90 estaba en torno a $1. Eso fue una política que se implementó en esa época para poder bajar los costos. Faenas, ¿no es cierto?, operaciones que realizaban trabajadores de Codelco empezaron a externalizarse, por una razón muy sencilla. En esa época se pensó, estamos hablando hace 25 años, ¿no es cierto?, que había operaciones de Codelco que podían realizarlas empresas externas. ¿Cuál era la gran diferencia? Que esas empresas externas operaban a costos de producción, fundamentalmente por un pago inferior de la mano de obra, a valores que permitían, ¿no es cierto?, hacer viable en el mediano plazo a la empresa. Esa fue una situación que se fue dando a través de los años. La verdad es que yo la conozco bien, porque a mí me tocó trabajar en esa época en una empresa contratista de Codelco, en los años 90, en mi calidad de ingeniero civil, y en esa época nosotros hacíamos túneles de desarrollo, o sea, eran faenas que estaban muy ligadas a la producción. Que eran propias del giro de la empresa. Y propias del giro de la empresa. Bueno, esa situación lamentablemente fue creciendo en la empresa, y hoy día, tal como tú dices, llegamos a una situación extrema donde tenemos 37.000 trabajadores contratistas y 19.000 trabajadores de planta. Por último, la situación de Codelco, en una palabra. Yo diría que es una situación difícil. En este momento la situación de Codelco es difícil. Yo creo que las personas que están a cargo de la gestión y de la administración de Codelco son personas muy capacitadas. Yo creo que tienen las competencias para sacar adelante a la empresa. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó la ley de gobierno corporativo, que le da las herramientas a la empresa para poder desarrollar su gestión. Pero sin lugar a duda que la situación es difícil. ¿La más difícil de su historia? Yo diría que desde que yo tengo recuerdo, desde que tengo vinculación con Codelco, yo diría que es una de las más difíciles de su historia. Santiago, muchas gracias. Pasamos al panel de lujo que ya se lo vamos a presentar. Pausa y ya estamos de vuelta. Estamos viendo este frágil sueldo de Chile. Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Un país que ha crecido en parte importante gracias al cobre y es por eso que estamos preocupados respecto a la situación actual. Saludamos a don Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. Bienvenido. Buenos días, Pablo. Miembro de la Comisión de Minería y Energía, periodista y actualmente senador, don Alejandro Guillé. Bienvenido. Muchas gracias. Le preguntaba a Santiago recién, allá, ¿qué factores se han dado para que estemos en la situación de hoy? Y pareciera que es la contracción china, de la cual Codelco en este caso vende cerca del 42% de su producción al país asiático. Pero ¿qué otros factores se dieron para que estemos hoy día viendo el panorama en vez del color rojo del metal, un color oscuro? Bueno, es una buena forma de decirlo porque es cierto. Hay tres grandes factores, aparte de los tradicionales que influyen en el precio del cobre y que es los fundamentos del mercado. El fundamento del mercado es oferta-demanda. La oferta de la demanda se ve equilibrada este año, se ve equilibrada para el próximo año.
en términos de que va a haber mayor oferta que demanda, solo equivalente a 2 días y medio de consumo. Y eso lo ratificamos en Cochilco para la proyección de final de año. De manera que la baja del precio del cobre no se explica en el fundamento principal del mercado que determina el precio de commodities en el mundo en general, sino que más bien tiene que ver con elementos de la coyuntura de la economía mundial. Hay 3 grandes consumidores. China, por una parte, que consume el 49% del cobre mundial, la eurozona y Estados Unidos. Y en los 3 vemos signos bastante preocupantes. China, por ejemplo, ha pasado desde hace unos meses ya, desde un modelo de crecimiento en base al estímulo de la inversión, que estaba haciendo crisis ya, a un modelo de estímulo al consumo. Y cuando cambian los fundamentos estructurales del desarrollo económico dirigidos por el gobierno, obviamente se producen bastantes temblores, bastantes efectos, porque al disminuir la inversión, obviamente disminuye todo lo que es la demanda de commodities. Exacto. Y el modelo de incentivo al consumo lo que pretende es equilibrar un poco la evolución de la economía china respecto al exceso de oferta y tiene que equilibrarse con mayor demanda. Hay que aclarar que este es un fenómeno, el impacto a los commodities, entre ellos el cobre. Fundamentalmente a todos los commodities, el cobre y principalmente otros con mayor grado de afectación como el acero, por ejemplo. Que además China está aplicando políticas de rebaja del precio respecto al promedio mundial en forma estratégica y voluntaria. Eso también es importante tenerlo presente porque cómo funciona en general el manejo de la economía china. Y el segundo elemento importante es que la eurozona ha estado con dificultades, como todos sabemos, bastante serias, producto de las negociaciones con Grecia, el temor de que Grecia salga de la eurozona, escape la moneda única para poder financiar su propio déficit fiscal y estructural con emisión de moneda que no puede hacerlo porque depende del Banco Central, hoy no puede aplicar políticas contracíclicas, no tiene recursos, en fin, y eso temores y genera temblores también. En el caso de Codelco, senador, a nosotros nos preocupa porque es la empresa de todos los chilenos, de la cual yo creo que muchos nos sentimos orgullosos. Sin embargo, la situación actual, uno no sabe, porque cuando ya ve que los ejecutivos de Codelco tienen que partir a la moneda, juntarse con el gobierno, que finalmente son sus jefes, uno dice, bueno, esto se debe resolver económica o políticamente. ¿Por dónde viene la mano ahí? Mira, primero, estoy absolutamente de acuerdo con lo que escuché en la entrevista antes a Santiago y ahora a don Sergio. Agregando 2 factores más, Codelco cometió un error estratégico producto no de la empresa, sino del Estado chileno, porque los niveles de capitalización de las utilidades de Codelco no pasa del 8% si tú lo analizas en el largo plazo. Solo como comparación, en las mineras privadas es sobre el 50%. Tú comprendes que esta situación de Codelco era perfectamente inevitable, pero no se hicieron las medidas y en eso cayeron todos los gobiernos. Una vaca lechera a la que se podía explotar indefinidamente. No se hicieron las inversiones oportunas y llegamos a un punto crítico donde efectivamente hay mayores costos de energía, mayores costos del agua, por escasez además, hay que desalinizar el agua ahora, necesita más energía otra vez, pero además ha caído la ley del mineral, por lo tanto hay que mover más material para sacar la misma cantidad de cobre, y además se tomaron decisiones equivocadas, a mi juicio, alentadas por el corto plazo, de ir a los concentrados. Es decir, a bajarse la cadena de valor y acercarse más a la mina, porque mientras más cerca a la mina, mayor era la utilidad. Y eso significó la pérdida de control de la minería chilena. Perdimos la capacidad de generar cobre fino, nos hemos ido deteriorando progresivamente y los nuevos proyectos de Codelco apuntan fundamentalmente a concentrados y por lo tanto tú exportas un commodity que es muy vulnerable en el mercado internacional y además que muchos de los proyectos estructurales de Codelco es un cobre de baja calidad porque tiene mucho arsénico, entre otros elementos contaminantes y por consiguiente ese cobre tiene menos valor en el mercado internacional que el concentrado de otros países y agréguele que la mayoría de los países está a punto de declarar el concentrado como una sustancia peligrosa. Eso en Antofagasta lo sabemos perfectamente bien. Tenemos una rebelión ciudadana de hace mucho tiempo por el tema del transporte del concentrado. Entonces el transporte del concentrado va a tener problemas y además el nuestro, que tiene niveles de contaminación más alta, requiere una revisión profunda de la política, no solo de Codelco, sino de Chile, de avanzar nuevamente al cobre fino, y eso requiere crear nuevas fundiciones, por lo tanto necesitan más recursos para invertir. Yo estoy seguro que Codelco, el que hace un año atrás habría dicho que esto es inaceptable, hoy día está mucho más receptivo a entender que va a tener que redefinir sus proyectos estructurales y irse mucho más, no solo bajar los costos, es una redirección de su proyecto estructural hacia la creación de fundiciones y quizás sacrificar algunos proyectos estructurales para acumular recursos y tener a lo menos un par de fundiciones que nos permitan recuperar. Además, los chinos, y termino con eso,
están rescatando más de 15 productos que van en el concentrado, además de cobre. Y que hoy día al precio del cobre, 2.3, 2.4, empiezan a hacer muy buenos negocios compensatorios. O sea, lo rentabilizan más allá. Por supuesto. Entonces, esto es como el litro de leche, y le sacan mantequilla, la leche sin grasa. Y más grave, para el peligro de la minería chilena y particularmente de Codelco, en la medida que tú vas entregando todo el concentrado y muy pocos países lo funden, tú pasas a depender de ellos. Y claro, ellos te van a fijar no solo el precio, te van a exigir en algún momento que todos los proveedores, o sea, la cadena de industria en torno a la minería, sean proveedores vinculados comercialmente a los países que te están comprando el concentrado. Y eso puede significar una gravísima crisis para toda la industria chilena proveedora de la minería. Por lo tanto, hay una decisión estratégica. Codelco está en una situación muy dramática y por eso es que la pregunta tuya te la puedo contestar ahora con esa fundamentación. Esto no es un problema de Codelco, esto es un problema de Chile con sus trabajadores. Codelco no puede echarse sobre sus hombros hoy, resolver un problema laboral legítimo, porque hemos creado injusticias por el mismo trabajo, distintas remuneraciones, eso es odioso en cualquier parte, pero Codelco no está en condiciones de hacerse cargo de los costos sociales de este ciclo económico a la baja. Ahora, vamos a necesitar con urgencia una redefinición. Y ahí voy a repetir un poco la pregunta. ¿Esa redefinición es de carácter político o es una redefinición de gestión, como tú lo decías, o a lo mejor la suma de las anteriores, todas las anteriores? ¿Para resolver el tema de los subcontratistas? De los subcontratistas, la situación en la cual hoy día se ve Codelco, sí, que hay una pérdida de competitividad tremenda. Yo creo que con lo que tú nos decías de que del concentrado se sacan un montón de sus productos, está quedando plata arriba de la mesa y esa plata se la están llevando para otros lados y no está quedando acá. Exacto. Entonces hay una redefinición en términos de gestión o política y gestión. Yo diría de las dos cosas. El tema de gestión es un tema recurrente en Codelco. Siempre hay que ir mejorando la gestión. Lo que dice el senador es muy cierto. Durante una época, Codelco también se abocó a explotar óxidos de cobre que no requieren fundición. Eso permitía, ¿no es cierto?, de que se produjera cobre fino sin pasar por la fundición, ¿no es cierto?, es un tema técnico, pero eso se puede hacer. El problema es que los óxidos de cobre en Codelco se están acabando y están volviendo a la producción de sulfuro. Los grandes proyectos de reposición son producción de sulfuro. Entonces, claro, Codelco, si quiere avanzar en cobre fino, en el caso de sulfuro, tiene que mejorar su capacidad de fundición, pero eso trae otros problemas asociados, que son los problemas de contaminación, problemas medioambientales que tienen que ser abordados. Afortunadamente, hoy día la tecnología permite abordar los problemas de fundición de cobre en estándares adecuados en términos medioambientales. El tema de los subcontratistas es un tema, yo creo que a esta altura político. Ya dejó de ser un tema de Codelco. Este no es un tema que se vea por primera vez en nuestro país. Tal como comentábamos hace algún minuto, ya se vio en oportunidades anteriores. Y la solución siempre fue política. Porque Codelco no está capacitado para resolver este problema. No está capacitado no porque no lo quiera, sino que por la ley no le permite a Codelco, como a cualquier otra empresa, negociar beneficios con trabajadores que no pertenecen a la empresa. Entonces, Codelco, por muy buenas intenciones que tenga, está imposibilitado, ¿no es cierto?, de incidir en los beneficios de los trabajadores contratistas. Indirectamente sí puede hacerlo, a través de la mejora de los contratos que les da a las empresas contratistas para que eso se traspase a sus trabajadores. Pero a estas alturas, no cometamos el mismo error que hemos cometido anteriormente, en que dejamos en manos de Codelco la solución del problema. Esto ya pasó a ser un problema político. Aquí el gobierno tiene que asumir la responsabilidad con los actores que corresponden y que tienen que abordar los temas laborales en el país. Sergio, ¿cuál es el rol de la autoridad en este caso? Porque, por ejemplo, en el caso puntual de Codelco, ellos no son los contratantes. O sea, son las empresas. Y faltaría una definición, no solamente para la minería estatal, tal vez alguna guía o alguna, diríamos, respaldo o intervención desde el punto de vista que le corresponde a un Estado, para conducir bien, para llegar a una minería rentable y competitiva. ¿Qué es lo que echan de menos ustedes o cuál es la postura que tienen ustedes en Cochilco? A ver, nosotros generamos año a año estudios del mercado del cobre que nos permiten contar con herramientas de análisis para la proposición de políticas públicas. Y el año pasado ya la Comisión Chilena del Cobre comenzó poniendo en la opinión pública el tema que el senador muy bien hablaba respecto a la estructura productiva futura de Chile, que se basa solamente en concentrados y no en fundiciones, no en cobre fino. Ese tema es sumamente delicado porque
Chile dejó yo diría desde hace 30 años, basado exclusivamente en la decisión empresarial con rentabilidades de corto plazo, el desarrollo estructural de la minería chilena. ¿Y esto por qué se permite desde un principio? Porque el régimen de constitución de la propiedad minera es judicial. Es decir, no hay ninguna posibilidad del Estado de negociar o plantearle a las compañías mineras cómo le conviene al país que desarrolle la minería. Y por lo tanto, la minería se fue, como decía el senador Guillé, y principalmente reducir concentrado de cobre, mina y concentrado de cobre donde está la más alta rentabilidad, porque el negocio de fundición de cobre fino no aseguraba rentabilidades adecuadas. Eso generó lo que está pasando ahora. Nuestros estudios dicen que de la próxima producción futura de Chile, la cartera inversional que Cochilco tiene, de 74.000 millones de dólares en los próximos 9 años, que vamos a bajarlo un poco, y ya les anuncio el 21 de agosto que vamos a lanzar de nuevo el catastro minero en Antofagasta. Prácticamente toda la producción que va a inversión de cobre es en cobre de mina y concentración. Cero en fundiciones, cero. ¿Es por mal negocio la fundición? Hoy sí, desde el punto de vista, si tú lo miras desde el punto de vista solamente la estructura industrial separada, la cadena integrada, valor de producción del cobre, que es mina, concentración y fundición, la fundición separadamente es mal negocio. ¿Por mano de obra? No solo por mano de obra, porque en general tiene costos de energía bastante altos y usa muy intensivamente la energía la fundición, y porque en general hay una capacidad de oferta de producción de fundición en el mundo que supera en estos momentos la concentración. Tanto así que los chinos se dieron cuenta de este fenómeno y ellos vienen al negocio en forma integral. Mina que no tienen prácticamente para abastecerse de su consumo interno, concentración menos, y fundiciones que están invirtiendo solamente ellos en esto. Entonces, eso va a significar que Chile va a depender absolutamente de las condiciones que los grandes consumidores mundiales, hoy día China con el 49%, y en 10 años más con el 60% poder monopsónico de compra brutal, y poder monopólico de producción industrial, que nos va a captar toda la riqueza del negocio de mina y concentración. Es decir, por no pensar en rentabilidades de largo plazo, en políticas estratégicas, por no pensar en razones de largo plazo y quedarnos solo en la rentabilidad inmediata, estamos haciendo, obviamente, peligrar el futuro de la minería chilena y el futuro de la economía chilena. El problema es que el que pone la plata pone la música. Sí, por supuesto, eso lo sabemos todo universalmente. Entonces, el tema de las fundiciones, para que la gente lo entienda. Primero, hoy el tema ambiental con las fundiciones no existe, es mínimo. De hecho, las fundiciones que Chile tiene son de 4ª categoría a nivel mundial, son obsoletas, son arcaicas. No tiene ningún sentido tratar de modernizarlas, porque son tecnologías distintas. Chile tiene que ir, por lo menos Codelco, a 2 nuevas fundiciones de vanguardia, que están captando los gases que emiten sobre el 98.5%. Sí, claro. Por lo tanto, los estándares medioambientales cambian dramáticamente a favor de la población y de la calidad de vida. Por lo tanto, es una inversión en salud y buena minería. Pero la gracia del clúster minero es que la fundición misma no es buen negocio, efectivamente. Pero si tú lo metes en una cadena de valor, tú recuperas el control de la fijación del precio, porque cuando tú tienes cobre fino, tú lo pones donde quieres. Claro. El concentrado donde te lo compran y en las condiciones que te lo compran. Pero además te sacan los subproductos. Y por lo tanto, nos estamos perdiendo otros 15 negocios que tienen que ver con minería. Solo un dato. Codelco pagaba sus costos solo con molibdeno. Claro. El cobre era todo puro ingreso. Te fijas, y hay otras minas que tienen altos contenidos de plata, por ejemplo. Entonces, las mismas escorias, hoy día las quieren comprar en los mercados internacionales, nosotros las tenemos votadas. Entonces, nosotros necesitamos una política global en minería de tener la cadena completa, porque además genera cadena de valor, eso genera industria. Imagínate para el sector privado, que hoy día están todos timoratos, mirando el futuro oscuro y con el pesimismo cíclico también de nuestra alma nacional, cuando tú le ofreces un macizo proceso de industrialización, donde los privados pueden ser empresas proveedoras. Imagínate el impacto en el transporte, el impacto en materia de trabajadores calificados, que hoy día estamos con los trabajadores que... Claro, círculo virtuoso. O sea, es un puro círculo virtuoso. Y además Chile da un salto la tecnológico. Oye, ojo, esa industria además se puede transformar en industria de exportación. Claro. A los países vecinos. Nosotros podríamos estar liderando y apoyando en un marco de integración a Bolivia, a Perú, a Colombia, a Ecuador, que quieren desarrollar proyectos estructurales con tecnología, con conocimiento, con incluso creación de equipos. Industria para la minería es más estable incluso que la explotación del cobre mismo. La pregunta para el próximo bloque: ¿por qué no hemos avanzado en ese sentido? Y también ver el tema de la competitividad, porque
nosotros como tenemos esa cosa también de mirar al de al lado, decimos, Perú se nos está metiendo. ¿Qué está haciendo Perú bien? Pablo Millas. Miren, ya estamos de vuelta, vamos a ver qué es lo que dice la gente a través de Twitter. Ahí le damos un par. ¿Qué dice? Nicolás Méndez, fue un error colgarle tanto gasto público a un producto tan volátil y sobre todo si es un recurso natural no renovable. Apostamos todas las fichas ahí. ¿Y qué es lo que nos dice el otro Twitter? Dice Wilson Troncoso, ¿cuál es la proyección a 5 años? Veamos si es que la gente de a pie, y común y corriente, entiende de qué manera le afecta la baja o el alza, en fin, el precio del cobre, cómo afecta en el día a día. Esto es lo que nos respondieron en la calle. Yo creo que no influye nada para mí en el Estado. Yo soy microempresario, amigo, con esta pinta que tengo. Tengo 2 cuentas corrientes y me saco la porquería trabajando. Trabajo 15 horas. De lo demás, de política, de minería, no sé nada. Igual impacta harto porque la economía de Chile está basada en el cobre. Entonces, si el cobre baja el dinero que tiene el país y se ven afectados los empleos, bueno, en la economía en general del país, algo serio el precio del cobre. Obviamente, porque a mayores ingresos fiscales, lo que se genera una mayor proyección hacia la acción social. Por lo tanto, ya mi vida se ve involucrada en un desarrollo, por el hecho de mi aporte de impuestos, y lo que lleva a una mejor vida para mí también. Mejores servicios a nivel nacional, país, por el Estado, y a la vez de una mejor proyección mía también hacia la parte privada. Mucho, porque todas las cosas aquí en Chile funcionan por el cobre, y desde que lo vendieron al extranjero hemos perdido un montón de plata, y ahora que está parado, no sé qué irá a pasar, sobre todo con los pensionados como yo, jubilada del año 83, me deben la deuda histórica, tengo un sueldo miserable y tengo que seguir viviendo. Bueno, por supuesto, pues es parte de la economía nacional, del erario nacional, y además con los aportes de Codelco también se pueden desarrollar las grandes políticas públicas, así es que es muy importante, las altas y las bajas. En las bajas se sufre y en las altas podemos tener un mejor bienestar para todos los chilenos. Okay. ¿Cómo afecta en la vida de cada uno el precio del cobre? Porque cuando de repente dicen, mira, cerramos en 2.37 el viernes y el lunes nos van a decir, oye, subió a 2.39, son 2 centavos de dólar, uno dice. Pero cada centavo en la sumatoria incide directamente en nuestro horario nacional, como decía. Sin lugar a dudas, y lo que comentan nuestros entrevistados es de mucho sentido común. La gente internaliza la importancia que tiene el cobre en nuestro país. Y por una razón muy sencilla, porque históricamente la minería, y especialmente el cobre, ha generado entre un 10 y un 15% de los ingresos del país. Hoy día es menos. En la década del 2000 llegó a ser el 20% de los ingresos del país. Y eso al país, por supuesto, que le permite invertirlo en políticas públicas. No nos olvidemos que el presupuesto de la nación, prácticamente el 80% del presupuesto de la nación se invierte en programas sociales. Por lo tanto, cuando baja el precio del cobre, el país tiene menos ingresos. Cuando sube el precio, mejoran los ingresos. Cuando mejoran los ingresos, se puede invertir en políticas públicas y eso va en directo beneficio de la gente. El cuidado que hay que tener es que los presupuestos de la nación que permiten estos efectos hay que construirlos con el precio del cobre de largo plazo, porque el precio del cobre varía de un año a otro. Entonces las políticas públicas hay que desarrollarlas con un precio del cobre por lo menos a 5 a 10 años para permitir la estabilidad en el tiempo. Pero sin lugar a duda, el precio del cobre sigue siendo la viga maestra de nuestra economía. Ahora, quiero señalar algo. Iba a participar en este programa don Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Nos conformó su participación y no ha llegado, no hemos podido comunicarnos con él. Así es que, para que lo tenga en cuenta, que íbamos a tomar y a considerar aquello. Competitividad. Estamos quedando atrás, estamos dentro de los estándares, y en ese sentido, ¿cómo se ve la proyección a 5 años, como decía el Twitter por ahí, Alejandro? Bueno, los economistas son los expertos y por lo que yo he podido leer en la prensa, cada 6 meses corrigen sus propias proyecciones. Se iba a crecer un 3,5 y ahora nos dice que vamos a crecer un 2 y tanto, creo. O sea, nadie puede proyectar sinceramente lo que va a pasar, pero yo tengo la intuición que va a ser un ciclo a la baja largo. Porque además, cuando el precio estuvo muy alto, el sentido común me dice que todo el mundo invirtió para generar más producción.
Claro. Y por lo tanto los chilenos no fuimos los únicos que estamos en proyectos estructurales para producir más, aprovechando buenos precios, y por lo tanto vamos a tener un buen periodo de tiempo donde va a haber una capacidad de generación de cobre que va a mantener el precio probablemente muy bajo. Y si los países además están creciendo menos, no hay que ser genio de la humanidad para prever que viene un horizonte en materia de cobre negativo, o sea, débil en relación a lo que hemos conocido. Aún así, 2 y tanto es sobre el promedio que hemos tenido en los décadas pasadas. O sea, claro, también nosotros nos obnubilamos con el precio del cobre en la década pasada. Cometimos errores de confundir lo que era un ciclo con como yo decía, un precio permanente y un logro que el país había llegado a un cierto estatus mínimo consolidado. Y por eso que seguimos girando a costilla del cobre. Pero para el impacto del cobre, para entenderlo bien, es la principal fuente de divisas de Chile. Ha llegado sobre el 60%. 65% incluso. Por lo tanto, si nos quedamos sin cobre, no tenemos platita para salir a comprar afuera. Y hay que arreglársela con la economía interna, que no tiene ninguna actividad económica comparable a lo que es la minería en Chile. Ni en desarrollo tecnológico, ni en productividad, ni en ninguna cosa. Ni el sector financiero, ni el sector comercial tienen los niveles de valor agregado, el valor conocimiento, innovación, ciencia, tecnología. Acá la gente piensa que el trabajador del cobre es poco menos que pala y picota. Son ingenieros, son gente calificada, a estándares internacionales. El trabajador chileno de la minería, los ingenieros de Codelco, por ejemplo, los técnicos, incluso los que manejan los equipos, es gente que está en estándar mundial. Bueno, cosa de verlo en el rescate de los 33, y cuando uno de los mineros dice, ustedes pensaban que nosotros éramos unos ignorantes, y mira cómo sobrevivimos abajo, había otro nivel de preparación. Si yo veo y eso que esa es minería pequeña. Y esa es minería pequeña, efectivamente. Si yo veo el vaso medio lleno, podríamos decir que esta crisis, esta es una cuestión que uno siempre la dice y no siempre se aplica. Las crisis son una oportunidad. Y esta crisis podría ser una oportunidad real de mejorar la competitividad, de invertir para agregarle valor a esta cadena de valor, para llegar a una economía de clúster, o esta crisis primero tenemos que salvarla nomás y después podemos pensar en otras cosas. ¿Tapamos la gotera y después pensamos en ampliar la casa, o es el momento de ampliar la casa? Bueno, siempre las crisis son una oportunidad. El tema está que la oportunidad es convertirla en realidad, en concretas, en éxitos. Por lo tanto, esta crisis de precios y esta crisis también de costos es muy típico que ocurre en los ciclos económicos, porque se reacciona en demora siempre la empresa o un país cuando tiene problemas de crisis económica, y los costos, por ejemplo, que se dispararon en momentos de precios muy altos, ingresos importantes, las compañías mineras privilegiaron la producción. El privilegiar la producción se desentendieron un poco de los costos. Lo importante era producir, porque generar ingresos era lo más importante. Había margen. Había un margen sumamente importante. Holgado. Había un margen que algunas compañías llegaban al 70% de los ingresos y los costos. Y por lo tanto el rollo se estableció en forma progresiva en la medida en que mayor margen había, mayor era también el impacto del rollo en favor del Estado. Pero los márgenes se han estrechado brutalmente y hoy día las empresas tienen que aprovechar esto como una oportunidad rebajando los costos, y lo están haciendo. Ahora, hay un elemento exógeno a la gestión de las compañías que está ayudando a bajar los costos, que es el precio del dólar. El precio del dólar significativamente alto hoy gracias al fortalecimiento de la economía norteamericana y al anuncio muy próximo de alza de la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Qué efecto produce favorable? Primero, en ingresos, porque las exportaciones se exportan en dólares. Y segundo, en que parte de los costos de la minería chilena está en pesos. Y cuando tú llevas la cantidad de pesos a un dólar más alto, es menos el dólar que se está gastando en remuneraciones, por ejemplo, y por lo tanto eso ayuda a disminuir los costos y a paliar en parte el efecto de la baja de precio. Ahora, hablábamos recién, por una cuestión de cercanía, Perú. El caso de Perú, y hay otros países que se nos han ido metiendo aquí, nos salieron al camino. Y en el caso de Perú, lo decíamos recién fuera de cámara, tú lo mencionabas, que está con los yacimientos más jóvenes, a lo mejor la legislación y el sistema institucional da más facilidades, tal vez porque todavía no llegan a un nivel de desarrollo en el cual empiezan a tomarse otras medidas, o tal vez porque está bien hecho. ¿Qué pasa con Perú y nuestra posición en los otros países, además? Bueno, Sudáfrica, Australia. A nivel internacional, especialmente en América Latina, en el Cono Sur, este aumento, este ciclo de altos precios que vivimos los últimos 10 años, generó mucha actividad económica vinculada a la minería. El caso de Perú, por ejemplo, que hace 10 años era un productor pequeño, 500.000 toneladas, hoy día está llegando casi a los 2 millones de toneladas anuales.
el caso de China. China jamás había sido un productor de cobre. Hoy día China le está compitiendo en el segundo lugar, ¿no es cierto?, a Perú en producción de cobre después de Chile. Tenemos otros países que están ingresando también a la minería, como son Ecuador, como son Colombia, que son países que se han interesado en desarrollar. ¿Qué ha pasado en Chile? Yo creo que llegó el momento en que nosotros miremos un poquito hacia adelante y planifiquemos la minería de nuestro país en el mediano y largo plazo, lo que decía el senador. Ya no podemos seguir con los modelos que teníamos antes, que nos dieron buen resultado, se cometieron errores, pero un país como Chile, donde la minería es su principal actividad económica, por lejos, sí, claro. Nosotros tenemos que tener una planificación de largo plazo, en muchos aspectos. ¿Cómo vamos a administrar la producción? ¿Qué vamos a hacer con el tema del agua? ¿Cómo vamos a abordar el tema de la energía? ¿Qué vamos a hacer con nuestros trabajadores? ¿Cuál va a ser la participación del sector público, del sector privado? ¿Cómo va a abordar el sistema impositivo? Creo que el país, en este momento, y como decía el señor vicepresidente de Cochilco, estamos en el momento de generar una oportunidad. Tenemos que mirar la minería de Chile en el largo plazo, por lo menos a 25 años. Y aquí, aprovechando la presencia de nuestro senador, presidente de la Comisión de Minería, del Congreso Nacional podría salir una iniciativa. Miremos el país minero de 25 años hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a abordar? Armemos un equipo, la gente, ¿no es cierto?, del gobierno. En el caso de Cochilco, donde hay una gran experiencia, donde hay profesionales, ¿no es cierto?, de dilatada trayectoria, que pueden hacer un gran aporte. Yo creo que el país en este momento tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque los otros países lo están haciendo. Lo está haciendo Perú, lo está haciendo Ecuador, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo China. Nosotros tenemos que hacerlo también ahora. Es más grave, ellos lo vienen haciendo hace 10, 15, 20 años y nosotros estamos recién despabilándonos. O sea, hemos perdido terreno, pero de una manera brutal. Segundo, ¿nos relajamos por el éxito? Claro, lo que pasa es que cuando tú estás en un periodo de crecimiento y bonanza, tú no haces cambios, tú mantienes el rumbo. Pero cuando estás en crisis es cuando haces las reconversiones productivas. A nadie que le está yendo bien está pensando cómo cambio mi vida. Si te está yendo mal, tienes que hacerte el planteo. Por lo tanto, este es el momento. En las crisis es donde los países son capaces de reconvertirse. Y nosotros necesitamos reconvertir nuestra política minera con una visión estratégica de largo plazo. Y yo les puedo asegurar, hay países que tienen grandes industrias mineras, pero ya no tienen minería. Fueron pequeños productores mineros, pero tienen tecnología sofisticada. Eso te da estabilidad y sustentabilidad en el larguísimo plazo. Siempre la ciencia, la tecnología, la innovación, la capacidad de gestión de un país termina dándote estabilidad económica en el largo plazo. Incluso más. Dicen que las reservas de Codelco, por ejemplo, en el norte, son para 40 años más. Supongamos ese escenario optimista de 40 años más. Pero en 40 años más igual se va a acabar. Pero tú puedes haber instalado en este lapso una industria sofisticada, competitiva a nivel internacional y estar siendo proveedores de Argentina, en el norte, noroeste, en Perú, en el caso de los nuevos proyectos en Ecuador o Colombia, nuestros ingenieros, nuestros técnicos, nuestros laboratorios, nuestras incluso productos. Pero, por ejemplo, ¿podemos exportar tecnología? ¿Estamos en condiciones de exportar tecnología? Marginalmente, porque no hemos hecho un esfuerzo nacional. Quienes han hecho un esfuerzo son pequeñas y medianas empresas muy modernas, con poca gente, por eso que me aparecen como pyme, pero son de altísima sofisticación y que están asesorando y prestando servicio en otros países del continente. Pero marginal. En términos de la magnitud, porque no dio política de Estado. Exacto. Y el privado, ojo, el privado mira el corto plazo. Sergio. El Estado es el que mira el largo plazo. Sergio, ¿hay voluntad como para poder generar este cambio o estamos todavía, me refiero a la industria minera, en el día a día de que salvemos o paramos la olla o aprovechemos de ganar plata en este buen momento? ¿Hay voluntad de parte de la autoridad, de parte del sector minero, de los ejecutivos, del que está ahí metido en la mina, para llegar a este cambio? Te contesto de la siguiente manera. Tú dijiste, nos confiamos en el éxito. El éxito que ha tenido este país se produce porque miramos el mundo como un conjunto de oportunidades y no como un conjunto de amenazas. Y Chile tuvo éxito en mirar al mundo de esa forma. Dijo hoy la tecnología, los viajes, las comunicaciones, hacen que el mundo esté aquí, en cada metro cuadrado de nuestro territorio. Eso es verdad. Y Chile apostó a integrarse al mundo en forma exitosa. Pero yo diría que ese impulso de política pública que fue aplicada desde hace 30 años exitosamente, sobre todo después con el concurso de la democracia, generó condiciones de desarrollo en que la iniciativa privada era lo que primordialmente tomaba las decisiones de desarrollo económico del país, sin que el Estado, que está muy bien por lo demás, ¿no?,
pero que sin que el Estado mirara la economía con una planificación estratégica de 30 a 40 años plazo. ¿Qué pasa con las empresas hoy en que la gran mayoría de las grandes empresas son financiadas por fondos de inversión? Miran rentabilidades de corto plazo, no pueden hacerlo de otra manera. Yo también lo haría si estuviera administrando un fondo de inversión, pero no miran la rentabilidad de largo plazo o el desarrollo estratégico o política que el Estado sí debe mirar, y el Estado renunció a su rol de pensar el desarrollo de Chile en las cuentas nacionales, en lo que las ventajas comparativas nos pueden dar y en el desarrollo de nuevas ventajas comparativas. Entonces, este éxito minero se basó en que nos dejamos estar en la ventaja comparativa del negocio de mina y el negocio de concentrado, sin pensar en que este podía el día de mañana tener las amenazas que está teniendo hoy, porque el Estado no asumió su rol. Hoy día lo está asumiendo. Y el Estado dice, aquí, señor, la minería se basa fundamentalmente en el éxito futuro, en una planificación de una visión estatal de largo plazo para que los privados puedan tener mejor éxito en sus negocios. No es rol del Estado empresarial, es el rol del Estado que siempre debió tener y que perdió. Hace 30 años lo perdió, y en eso me hago cargo también de que nuestros gobiernos no han tenido la visión que hoy día el gobierno está teniendo y las políticas públicas están teniendo. Amenazas deben ser enfrentadas con políticas públicas para generar espacio para que el sector privado y estatal empresarial tenga sus condiciones de desarrollo mejores. Pregunta para el próximo bloque. La pequeña minería. Oye, déjame solamente recordar algo. La Comisión de Minería y Energía del Senado, que está integrada por Valdo Porcuriza, que es Renovación Nacional, Alejandro García de Huidobro, que es UDI, Isabel Allende, socialista, Jorge Pizarro, demócrata cristiano, tenemos el mismo diagnóstico del cobre en Chile y la necesidad de las fundiciones, defender a Codelco, pensar en el largo plazo. O sea, se está creando un consenso. Y esto es lo que Chile necesita hoy día, buscar 2 o 3 materias estratégicas que unan a todos los chilenos en función de una mirada a largo plazo. Eso nos permitiría resolver incluso problemas coyunturales. Espero que el lunes, en el famoso cónclave, no lo limitemos a hablar de cómo ajustar la caja chica a cargo del ministro de Hacienda, sino yo espero ver cómo Chile sale de esta crisis haciendo todo un trabajo de largo plazo, dónde vamos a poner las inversiones estratégicas, dónde vamos a poner los estímulos y todos los motivadores para que Chile construya en el momento de crisis la base de su economía futura. Bueno, pregunta que es para el próximo bloque. La pequeña minería destinada a desaparecer. Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a ver qué nos dice. Veamos un Twitter, qué es lo que nos está diciendo la gente desde sus casas. Cuando chinos perfeccionen conductividad del grafeno, nuestro cobre perderá conductibilidad. Urge invertir. Puso el punto ella. No, el grafeno es la amenaza del cobre, la más seria. Es una gran amenaza. Ahí hay que invertir. Bueno, la innovación, todo el tema tecnológico en la minería en este momento es clave. Quería hacer un alcance de política pública, lo que se conversaba recién. El desarrollo del clúster minero fue una política pública que se aplicó en Chile el año 2008-2009, que lamentablemente no continuó en el gobierno del presidente Piñera y que tengo entendido que ahora se está renovando. Esa política pública de clúster minero permitió generar una base de proveedores para la gran minería que existe hasta el día de hoy, proveedores de clase mundial. Nosotros en Chile, aunque nuestros televidentes no lo sepan, tenemos una gran cantidad de proveedores de clase mundial para la minería, personas que generan productos para Chile y para el exterior, y ahí hay una fuente adicional de exportaciones, proveedores de clase mundial. Por lo tanto, esa política, la de clúster minero, que fue una política del primer gobierno de la presidenta Bachelet, fue una política pública de largo plazo para desarrollar un sector económico que tenía un gran potencial en nuestro país. Santiago, la minería pequeña, la pequeña minería, mal futuro porque sus costos de producción son bastante altos. Entonces, han tenido que cerrar ya muchas faenas. Yo diría que la pequeña minería tiene un contexto económico y un contexto social. La pequeña minería es importante en nuestro país porque da trabajo a una gran cantidad de personas, a una gran cantidad de familias. Y no te olvides que tenemos pequeña minería y tenemos minería artesanal también, que también forma parte de la economía, especialmente en la zona norte de nuestro país. Cuando uno recorre el norte, ve que la actividad económica de la pequeña minería es importante en zonas como Taltal, en toda la ciudad. Cerca del 60%. Si no, se produce, hay mucha pequeña minería, mucha gente que trabaja en eso. Si eso no existiera, esas personas tienen muy pocas posibilidades de tener acceso a otra actividad económica que le dieran trabajo. Ahí la función clave, estratégica,
que ha desarrollado el país y que es una política pública, es la Empresa Nacional de Minería. La Empresa Nacional de Minería tiene una gran responsabilidad, hace una gran labor, porque yo diría que gran parte de la sustentabilidad de la pequeña minería en nuestro país es gracias al trabajo que ENAMI hace desde hace 50 años. Que está bastante desfinanciadita en estos días. Quedó con tremendas pérdidas en el gobierno pasado. Y que cuando el Estado decidió que la función de la ENAMI tenía que ser una función autosustentable y que la ENAMI tenía que generar los recursos para poder enfrentar los planes de modernización, eso significó que ENAMI perdiera la condición de ventana. ENAMI cumple un rol de fomento que es extremadamente importante. Estabiliza los precios, garantiza el precio a los productores, ¿no es cierto? Cuando el precio baja hay un precio de referencia. Bueno, esa es una política pública importante que ha logrado mantener a un sector de la economía que es relevante. Sí. Para cerrar, me queda poquito. Ahí hay un mail que dice: el problema principal es la utilización política e ideológica del cobre. ¿Lo sientes tan así, Alejandro? No sé, no entiendo mucho la crítica. El cobre es la base de la economía chilena. Y por lo tanto, la defensa del cobre chileno es un deber de todos los chilenos. Pero hay bastante consenso, y sobre todo, le voy a decir lo siguiente. Sí. Es tan importante que cuando uno habla, por ejemplo, de la pequeña minería, lo que pasa es que los volúmenes de la gran minería son tan gigantescos, es una industria tan que no tiene comparación con nada que haya en Chile. Vayan a visitar cualquier mina, se dan cuenta que no hay nada ni en el sector financiero ni comercial comparable. Entonces tú tienes que la pequeña minería es muy importante, mantiene a la mayoría de las pequeñas ciudades de Chile. Por ejemplo, Taltal sin minería no es concebible. Pero además genera efecto multiplicador, o sea, el beneficio de la minería no es solo la actividad minera en sí, es todo el impacto que genera en torno a ella. Transporte, los talleres, los abastecedores de combustible. Es decir, se genera mucha actividad en torno a la minería. Tiene efecto, ¿cómo le llaman? Multiplicador de una inversión. El proveedor del restaurante se ve. Claro. Sergio, sí. Mira, ahí tienes la cámara número 3. Tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras. Muy corto. La pequeña minería no solo es importante por empleo. Es importante también por razones geopolíticas, integración territorial en la zona del norte, defensa territorial. Yo diría, si ENAP no hubiera existido, gracias a los gobiernos radicales, me distinguió panelista, perdiendo dinero durante 8 años, yo estoy seguro que Magallanes sería argentino hoy día, razones geopolíticas. Y lo segundo, que la minería pequeña se sostiene también gracias a un precio de sustentación que le da ENAMI y el gobierno. 30 centavos de dólar que por lo menos permiten tener la actividad muchas más faenas mineras. Y lo último, la pequeña minería le da legitimidad a la estructura productiva chilena de gran, mediana y pequeña minería. Porque no entiendo el desarrollo de un país integrado sin grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas. Democracia económica, movilidad social, concentración económica no es bueno para la legitimidad de ningún sector. La gran minería le interesa el desarrollo de la pequeña minería por esa razón. La legitimidad ya es un país más integrado. Y además te digo, se financia, no es pérdida. La utilidad. Sí. Ahí tiene la cámara 2, Alejandro. Toda tuya. 30 segundos. No, la defensa de la pequeña empresa minera, no solo justicia social, ocupamiento de territorio, desarrollo más equilibrado, sino que los precios de sustentación están calculados sobre la base del largo plazo. Entonces hay periodos que puede bajar el precio. Claro. Y ahí reciben una especie de crédito, pero lo pagan cuando el precio del cobre sube el promedio calculado del precio de sustentación. La pequeña minería en Chile es rentable, es mucho mejor negocio, se los puedo asegurar, que muchas actividades de otra naturaleza en nuestro país. No las voy a mencionar para no parecer peyorativo, porque uno se pone nortino y se le sale la camiseta, sino que simplemente para que la gente no crea que está subsidiada. No está subsidiada la pequeña minería. Santiago, ahí tienes la cámara 2, 30 segundos. Bueno, yo ahora, al final voy a hablar desde la academia, desde la universidad, porque en la universidad se genera un ambiente donde las cosas se pueden pensar, ¿no es cierto?, y se pueden generar visiones de largo plazo. Y yo diría que el momento en que estamos hoy día en Chile es el momento propicio para mirar la minería de los próximos 25 años. Yo creo que el gobierno debería mejorar institucionalidad, ¿no es cierto?, en el ámbito de la minería y desarrollar un proyecto estratégico. El principal proyecto estratégico chileno de los próximos 25 años debería estar en torno a la minería. Y a eso deberíamos abocarnos ahora. Señores, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Un agrado. Ha sido un programa muy nutritivo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana en esta discusión abierta aquí en CNN Chile, una presentación de Universidad Central. Hoy día fue el frágil sueldo de Chile, nuestro cobre. Vamos a ver si lo robustecemos y se nos pone más
con más color a oro, que el color mismo del cobre. Así que muchas gracias. Otro día hablamos de Cobresal y Cobreloa, que es parte también de la actividad del minera, patrimonio del país. Del patrimonio deportivo. El pobre Cobreloa que lo hundieron por negocios. ¿Ves? Claro. Ya, vamos a hablar de eso. Y la segunda, ¿hay plata para hacer todo eso? ¿De dónde la sacamos? Porque eso requiere inversiones. Pausa y ya estamos de vuelta. ¿Es tan así, como también la cuentan? Bueno, parte de eso. Pausa y ya estamos de vuelta. Continuamos con esta discusión abierta. El cobre, el futuro, bueno, y buscándole alguna salida desde acá, desde este programa. Pausa y ya estamos de vuelta.